¿Qué tal? Bienvenidos a tu programa Impartiendo Vida, un espacio de la Alianza de Pastores Unidos por Cristo de Lázaro Cárdenas. En esta mañana nos da tanto gusto entrar hasta tu hogar y especialmente si nos permites entrar hasta tu corazón también. Le doy la bienvenida a mis hermanos consiervos, el pastor Ageo, presidente de la Alianza de Pastores. Buenos días, pastor. Buenos días, buenos días. Y a mi amado consiervo, el pastor Henry, que él nos está acompañando desde la comunidad de San Cosme. Buenos días, pastor. Amén, buenos días, Buenos bendiciones, días. hermanos. Bueno, pues estamos entrando en materia. En esta mañana ustedes saben que hemos estado hablando acerca del discipulado bíblico. Hemos estado hablando acerca de cómo una persona se define en cuanto a seguir a Jesús. Algunas personas se definen como cristianos, otros se definen como seguidores, simpatizantes, otros como hijos de Dios. Analizamos la semana pasada acerca de ese término que Jesús utilizaba al dirigirse a la gente que le seguía. Y ese término que él empleó se llamaba discípulo. Hablamos acerca de la implicación de estar dentro de un discipulado, que es un proceso de maduración, de crecimiento, de aprender de una vida práctica los principios de la palabra de Dios. Hablamos acerca de que un discípulo es a uno que aprende o se deja enseñar. Hablamos de una definición bíblica de discipulado basada en Lucas 9:23, cuando Jesús dijo y le decía a todos: si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hablamos que en esta definición hay 4 puntos muy interesantes. Una invitación universal que está dirigida a todos, grandes, pequeños, ricos, pobres, letrados, iletrados, hombres, mujeres. Está también en la definición un compromiso que cumplir, negarse a sí mismo, abandonar nuestro estilo de vida que no agrada a Dios para seguir al Maestro. Sin este requisito no podemos ser incluidos en ese grupo que Jesús ha establecido. El tercer tercer aspecto de la definición es un precio a pagar. Toma tu cruz cada día. Implica sacrificio, implica que el sufrimiento por la causa de Cristo es real en este mundo, pero también hay recompensas. Y la cuarta parte de esta definición es una acción que realizar. Sígueme. El cristianismo verdadero tiene que ver con una vida práctica, no una vida de conceptos, no es una vida teológica, es una vida práctica. Y por eso en esta mañana te damos la entrada al programa Impartiendo Vida. Y te invitamos a mirar esta cápsula bíblica donde Jesús nos va a dar la introducción al tema del día de hoy. Acompáñanos. Muy bien. ¿Puedes ver? ¡Puedo ver a Jesús! Un sembrador salió a sembrar. Una parte de su semilla cayó en el camino y fue pisoteada. Y las aves se la comieron. Otra parte cayó en las piedras. Y cuando esta semilla brotó, se secó por la falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos. Y al nacer junto con los espinos, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra. Creció y dio un excelente fruto. 100 granos por semilla. Maestro, ¿por qué hablas en parábolas cuando te escucha la gente? A ustedes Dios les dio a conocer los secretos de su reino. Pero a los otros les habló en parábolas para que viendo no vean y por más que oigan no entiendan. Esto es lo que quiere decir la parábola. La semilla es el mensaje de Dios. La parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje, pero entonces viene el diablo y se los quita del corazón para que no crean y no se salven. La que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba, ellos fallan.
La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres poco a poco los ahogan, de modo que no dan fruto. La semilla que cayó en buena tierra representa a las personas que con buen corazón escuchan y obedecen el mensaje, y permaneciendo firmes dan fruto. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en tu programa Impartiendo Vida. El tema, discipulado bíblico. Hoy vamos a hablar acerca de este proceso de crecimiento importante para toda aquella persona que se dice seguidora de Jesús, discípulo de Jesús, alumno de Jesús. Y vamos a basarnos en el Evangelio según San Mateo capítulo 13, la muy conocida parábola del sembrador. Y a través de esta enseñanza vamos a mirar que no toda persona que escucha la palabra de Dios tiene los mismos efectos en su corazón. Mira, acompáñanos. Va a estar en la pantalla este pasaje que dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Estamos en Mateo capítulo 13. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, por ejemplos, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó entre pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es una frase muy común que Jesús utilizó cuando se refería a la gente. Y pareciera una frase muy tonta, con el permiso de la palabra, pero realmente no es así. Es una frase muy poética, una frase muy ejemplificada de Jesús para asegurarse que el oyente o el que escuchaba tuviese la disposición de oír. A ver, quizá tú te preguntas, a ver, ¿que el oyente que tiene 2 oídos pueda oír? Sí. En el aspecto espiritual hay gente que, teniendo oídos, no presta atención a lo que escucha de parte de Dios. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en esta mañana. Los 4 tipos de terrenos donde la palabra de Dios puede caer, y miremos qué efectos puede producir en esos terrenos o en esa tierra o en esos lugares donde sale la semilla. Quiero darle de inicio el tiempo a nuestro hermano Ageo, presidente, para que nos pueda hacer sus comentarios acerca, de manera general, de esta parábola que vamos a tocar el día de hoy. Muy bien, pues Dios les bendiga. Ya me conocen, soy el pastor Ageo Deinis, del Ministerio Rompiendo Cadenas, y queremos seguir hablando de este tema tan importante. Jesús siempre fue específico, siempre habló de una manera muy entendible por medio de parábolas para que la gente pudiera comprender sus mensajes. Él no hablaba de una manera muy teológica, muy difícil de entender, sino que con ejemplos muy sencillos él le hablaba al pueblo. Y como sabemos, en esta parábola es una parábola donde en todos los estados de la República y en otros países pues se trabaja la agricultura, ¿no? Se trabaja la agricultura, y en este caso pues lo está refiriendo el Señor Jesús de esta manera acerca del sembrador, de aquel que siembra la semilla, para que la gente entienda cuál es el significado de este mensaje que Él quiere darnos. Y como usted decía, Él recalca una y otra vez acerca de este tema. Entonces vamos a estar compartiendo estos 4 pasos, 4 tipos de oyentes, de la manera que Jesús quiso o lo hizo en su tiempo. Él quiere que nosotros también seamos sus discípulos y lo impartamos de esa manera. Gracias, pastor. Pastor Henry, yo creo que en su caminar
durante esos años en el pastorado, inclusive antes de que Dios le llamara al pastorado, cuando éramos más jóvenes, ¿verdad? El saber que no toda persona reacciona de la misma manera cuando escucha la palabra de Dios. Cuando la oímos por primera vez o tenemos la oportunidad como en este medio, ¿cuáles son las reacciones variadas y ejemplificando la parábola del sembrador, obviamente? Amén. Bueno, primeramente, hermanos, Dios los bendiga a todos los que nos están mirando, nos están oyendo, y por supuesto también a ustedes, consejeros. Es una bendición y es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Gracias, pastor. Creo que este tema que hoy vamos a tratar será un parteaguas en la vida de muchos que nos van a oír, porque es sumamente interesante, ya que esta parábola nos va a determinar los terrenos, de manera que el creyente que nos está oyendo, que nos está viendo, podrá al final darse cuenta realmente qué tipo de terreno es. Yo, respondiendo a la pregunta que me ha hecho, pues ciertamente en estos años que llevamos sirviendo al Señor, vemos que esa parábola se cumple al paso del tiempo, desde que el Señor me llama a mí a sus caminos. La generación que me acompañaba realmente ha sufrido esta parábola, porque quiero decirte que de los que tuve la oportunidad de bautizarme con ellos, bueno, algunos no continuaron en el ministerio, de manera que esta parábola es muy interesante. Yo quiero invitarles a que estén pendientes, porque de la manera que vamos a estar tratándola, tú te vas a dar cuenta realmente qué tipo de tierra eres, y al final de cuentas pues es lo que queremos, que todos pues puedan decidirse por ser la tierra productiva, la tierra fértil. Así que Y yo creo que estando en una comunidad como Lázaro Cárdenas, donde casi el 90 y tanto % se dedica a una actividad o tiene contacto con una actividad agrícola, podemos entender muy fácilmente, de tal manera que no hay excusa para definirnos en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestra intención. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, no habrá dificultad en que hoy definas qué es precisamente el tipo de tierra que representa tu propia vida. Vámonos a Mateo capítulo 13, vamos a entrar en materia y vamos a tocar el primer aspecto de la parábola que se encuentra ahí. Mientras sembraba el sembrador, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. En el versículo 18, Jesús da la explicación de esta parábola. No hay necesidad, hasta de un niño puede entender esta parábola. No hay necesidad de comentarios, de libros en griego, arameo. Es solamente disposición del corazón. Oigan pues ustedes la parábola del sembrador, dijo Jesús. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es el que fue sembrado junto al camino. ¿Entiendes la definición? La explicación es tan sencilla. El que fue sembrado junto al camino, o que cayó la semilla junto al camino, ni siquiera le dio la oportunidad de germinar o estar en el lugar correcto esa semilla. Y Jesús dice que hay una persona implicada, interesada en que lo que tú escuchas, como en este momento, ni siquiera lo consideres como una opción en tu vida. El malo. En otras palabras, Satanás, la serpiente antigua, el diablo, que es tan real como Dios, como Jesús, es la persona más interesada para que tú el día de hoy no permitas que esta semilla pueda caer en tu corazón. El que fue sembrado junto al camino, ni siquiera da la oportunidad de que ésta germine. Pastor Henry. claro, creo que está bastante claro. Esta persona se puede catalogar como la persona que de repente, vamos a hacer un ejemplo muy práctico. De repente se está llevando a cabo una campaña
De repente viene la persona caminando por la avenida, tal vez, o por el parque, y escucha el ruido, escucha el ambiente. Posiblemente se cruza a la hora de que el predicador ya empieza a predicar. De manera que escucha la palabra, de repente se detiene un momento y escucha. Pero como es algo que tal vez nunca ha escuchado, tal vez no entiende el lenguaje que está usando el predicador, por lo tanto no le llama mucho la atención y dice, bueno, creo que esto no me conviene, y sigue su camino. Yo creo que ese es un ejemplo en aquella persona que no la entiende, pero porque, como decías, no le dio oportunidad a la palabra. Posiblemente si se hubiese quedado hasta el final del mensaje, pudo haber a lo mejor ayudado a que entienda, y entonces la historia pudo haber sido diferente. Este es un aspecto muy práctico y muy real. En unos instantes regresaremos contigo y entraremos a la explicación en detalle de este pasaje. ¿Se han preguntado dónde adquirir unos ricos postres y con un exquisito sabor? Pues ¿dónde más? En la tarta y el cheesecake. Contamos con una gran variedad de lasañas, muffin, volteado de piña, pastel de zanahoria, tartaleta y mucho más. Visítanos en la calle Guadalupe Victoria entre 1 de mayo, con horario de 8 de la mañana a 10 p.m, de lunes a domingos. ¿Qué tal? Estamos de regreso en tu programa Impartiendo Vida. Estamos hablando acerca de la parábola del sembrador y, como todos sabemos, esta refleja una descripción del corazón de una persona que decide seguir a Jesús, abandonarlo o proseguir hasta el final de la jornada. Estamos en Mateo capítulo 13, cuando dice la Escritura que mientras sembraba el sembrador, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Jesús dio la respuesta o la interpretación diciendo, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La palabra para entender en el original es la palabra suniemi. Suniemi significa uno que no tiene la capacidad de asimilar o aceptar lo que escucha. No es que no tenga la capacidad para entender, porque esa es la idea que muchos piensan al leer esta parábola, que una persona no tiene la capacidad mental para entender. No. La palabra de Dios la puede entender hasta un pequeño niño, un pequeño joven, un adolescente. Estamos hablando de la falta de disposición del corazón para aceptar una verdad, en este caso una verdad espiritual. Esa es la palabra suniemi, uno que no tiene la disposición de aceptar lo que está escuchando. ¿Cómo ve, Pastor Ageo? Pues así es exactamente. El problema no está en la semilla, que es la palabra. El problema está en el terreno. En el terreno, la disposición. El terreno representa el corazón. Así el corazón del hombre. Si tiene un corazón duro, corazón receptivo, pero a veces las personas escuchan la palabra y pues, como dice la Biblia, está engrosado en su corazón. No puede entrar la semilla en su corazón, un corazón duro. Pero el Señor quiere precisamente dar este mensaje a la humanidad. Él los invita para que tengan este corazón disponible, porque Él no quiere que se cumpla esta parábola en la vida de las personas, porque cuando cae en la orilla del camino es una semilla infructuosa, es algo que no lleva fruto, es algo que no alcanza a brotar. Y los que practican la agricultura saben acerca de esto, que una semilla que cae a la orilla del camino
incluso no alcanza a entrar en la tierra porque está dura la tierra. En el camino, En el correcto. camino. Entonces allá cualquier ave, cualquier animalillo que cruce en la orilla se lo va a comer. Entonces es una semilla perdida. Entonces esto representa espiritualmente el corazón del ser humano cuando escucha la palabra de Dios y no recepciona de una manera positiva la palabra de Dios. Entonces viene el malo, como dice allí en Mateo 13:19, dice la palabra de Dios que cuando oye la palabra del reino, no la entiende, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que sembrado junto, fue la semilla que fue sembrado junto al camino. Entonces esta disposición es la que tenemos que tener. Invitamos al público que no permita que esta semilla de la palabra se siembre en terreno infértil o al lado del camino. Pastor Henry, usted durante esos años que vive en su comunidad, me imagino que hay gente a la cual usted ha sido deseoso de compartirle la palabra, no imponérsela, no forzar una transmisión de la Escritura, pero me imagino que todos nosotros deseamos que la gente conozca este mensaje. ¿Qué reacciones se topa durante el día o la semana o los meses cuando intenta comunicar la Escritura y la palabra de Dios? Es una gran verdad la que estabas comentando. Creo que esto le pasa a todo predicador o a todo aquel que hace la labor de sembrar, porque Jesucristo nos envía a nosotros a ir y a tomar el lugar del sembrador y a sembrar la semilla. Claro, de repente hay miembros de iglesia que aman la obra del Señor, que aman las almas y que al ver las almas perdidas pues van en busca de ellas. Así es. Pero contestando a tu pregunta, de repente cuando estamos hablando con algún tipo de persona, a veces cuando la plática empieza a profundizarse en lo que tiene que ver con la salvación, de repente han habido casos que la persona se da la vuelta y se va. Y a veces te deja hablando o a veces simplemente te cambia el tema. Y lo que comentabas hace unos momentos, realmente yo creo que esa es la clave. El que la persona se rehúsa a escuchar. Yo creo que si la persona escucharía con atención a lo que se le está diciendo, porque creo que hay mucha gente que tal vez tiene otro concepto, tal vez dicen, no, pues este me quiere convencer, me quiere, como dicen otros, me quiere lavar el cerebro. Pero no se trata de eso, porque por ejemplo, es muy importante, por ejemplo, Lucas dice que estas personas y los de junto al camino, dice, son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces, como el enemigo no quiere que la persona se salve, él viene y empieza a poner pocos deseos de oír. Hay un texto en la palabra del Señor que yo quisiera repetir. Dice, porque la fe viene por el oír. Y esto a través de la palabra. O sea, el oír la palabra, el enemigo sabe que si la persona oye la palabra, inmediatamente van a hacer fe en él. Entonces, por eso él viene y estorba a que la persona no oiga. Es muy interesante eso. Gracias. Y vamos un poco más allá. No estamos deteniéndonos solamente en un oír físico, en una disposición de que lo que escuchas lo creas. Por eso bien dices que la fe viene por el oír, pero el oír en estar atento a la verdad de la palabra de Dios. Mientras que con los oídos escuchamos la palabra de Dios que nosotros vamos leyendo o que alguien va diciéndonos, con el corazón se cree para ser justificados. Eso es el punto de esta primera parte de la parábola. Ahora yo quiero terminar este bloque diciendo las palabras de Jesús cuando le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas, por ejemplos? Jesús respondiendo dijo, diciéndole a sus discípulos, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos,
mas a ellos no les es dado. Y si uno se detiene acá, pensaríamos, qué egoísta es Jesús. A algunos sí les da la oportunidad de entender y a otros no. No. Jesús es el sembrador, tira la semilla en el camino, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y volvemos al punto, qué egoísta es Jesús. ¿Cómo es posible que el que ya tiene se le dé más y al que no tiene se le quite? No está hablando de una cuestión material o económica, está hablando de la disposición de oír. Si Jesús viene al corazón del hombre y quiere impartirle una verdad y éste se cierra, Jesús no forza, Jesús se detiene, Jesús no insiste en abrir un corazón o una puerta que el hombre no quiere. Por eso dice, aquel que se le da, aquel que tiene la disposición de oír, aquel que tiene la disposición de creer, se le va a dar más. Pero aquel que no la tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, teniendo ojos no quieren darse cuenta de la vida, y oyendo no oyen ni entienden. La palabra es siuniemi, es decir, tienen oídos, pero no quieren abrir el corazón para entender lo que oyen. De manera, Jesús diciendo, se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Es decir, que hay una enfermedad llamada, pues, colesterol espiritual, ¿verdad? Donde el hombre, por tanto que se ha negado a escuchar, ha permitido que el corazón se endurezca. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, tiene mucha grasa, está duro, y con los oídos oyen pesadamente, como cuando tú caminas y el corazón ya no te funciona. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, es decir, que con el corazón tengan la disposición de tomar en cuenta a Dios y se conviertan y yo los sane. Ese es el primer capítulo, ese es el primer aspecto de la parábola. El primer aspecto de la parábola es lo que caen junto al camino, la semilla que cayó junto al camino y no quisieron creer porque permitieron que el diablo les robara la semilla de la palabra de Dios. Volvemos en unos instantes. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta
quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Levanta mi vida, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. lo que soy, Señor. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en tu programa Impartiendo Vida. Estamos tocando aspectos importantes para la vida de la persona que decide seguir a Jesús. No es fácil seguir a Jesús. Lo hemos hablado en programas anteriores, pero tampoco es imposible. Yo recuerdo que un hombre sabio me dijo cuando yo era muy joven, ya hace unos años atrás, y decía, hermano pastor, qué difícil es seguir a Jesús. Y sabiamente me respondió, pero más difícil es no seguirlo. Entonces, ¿es muy difícil llegar a viejo? Sí, Manuel, pero más difícil y más triste es no poder llegar a viejo, ¿verdad? Y yo creo que en esto estamos hablando este día. De esto estamos hablando. Mira, en el aspecto de seguir a Jesús, la semilla que Él siembra, que Él trata de impartir en la vida del hombre, cae en diferentes terrenos. Ya lo hemos visto, el primer aspecto cayó junto al camino, ni siquiera en el camino. Él dijo, yo soy el camino. Y mucha gente no está en el camino. Muy cerca puede estar del camino, pero no en el camino. El segundo aspecto, Jesús dijo así, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Jesús trata de mostrarnos la analogía de esta parábola, de esta enseñanza, cuando dice, y el que fue sembrado entre piedras o entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este es el oyente irresponsable. El primero fue el oyente superficial, el oyente que no tiene esa responsabilidad de hacer raíces en su vida personal, en su vida cristiana, de que tiene una vida muy ligera, muy superficial, pero cuando vienen los vientos de prueba o de aflicción, precisamente por esa irresponsabilidad de no haber hecho una raíz, cae ante la prueba. Y ese es un aspecto. Nosotros como cristianos, como pastores, no queremos engañarle a la gente. Nuestra intención es decirle y comunicar la verdad de Dios. Y una de esas verdades es que el creyente debe hacer raíces porque vendrán tiempos de prueba, de persecución, de poner en entredicho nuestra fe, de burlas. Y si no estamos firmes, caemos. ¿Cierto o no es cierto, pastor? Es una gran verdad, hermano. Sin temor a equivocarme, creo que en todas las iglesias hay este tipo de personas. Así es. Que hacen la decisión de seguir a Cristo, de servirle,
Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen los problemas, cuando vienen los ataques del enemigo, vemos que por culpa de precisamente de no poner toda su confianza en el Señor, porque creo que eso también es lo que está sucediendo. Falta de confianza en el Señor, muy poco deseo de perseverar. Entonces sucede lo inevitable. El problema en la primera tierra era poco deseo de oír, o más bien no querer oír. Ahora el problema en esta segunda tierra, o en este segundo tipo de creyente, es que sí oye, pero cuando vienen los problemas, pues todo aquello se viene abajo, se derrumba. No los enfrenta. Por eso nosotros tenemos que recordar ese corito que cantamos en la iglesia: hazte tu casa sobre la roca. La roca es Jesucristo. De manera que cuando vengan los problemas, que cuando vengan las aflicciones, pues pueda uno soportarlo, porque además tenemos muchas promesas también. El Señor dijo en su palabra: bienaventurado el varón que soportare la prueba. Entonces yo quiero añadir lo que dice Lucas respecto a esta parte que usted nos está compartiendo. De manera que dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Lucas está diciendo: y en el tiempo de la prueba se apartan. Es muy importante, hermano, que nos estás escuchando, que cuando la prueba venga, puedas tú estar firme, puedas estar tú bien fundado en la roca que es Cristo. Amén, pastor. Por eso nuestra responsabilidad en este programa, Impartiendo Vida. Nosotros no queremos venderte la idea de una fe fácil. No queremos hacerte llegar a tu casa o a tu corazón una mentira de que el creyente que decide caminar en Cristo caminará sobre un lecho de rosas. No. Yo creo personalmente, a la luz de la Escritura, lo que dice Jesús: la aflicción llegará al corazón del oyente, del que decide creer. Pero la diferencia entre que una casa permanezca en medio de una tempestad y otra se derrumbe, en una ruina quede esa casa, es aquel que tiene un corazón sensato. Él hablaba de la sensatez, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Estamos en la península de Yucatán. La laja, la piedra. Qué difícil es para nuestros agricultores estar metiendo el arado en un terreno pedregoso. La vida es así. Vendrán aflicciones. ¿Qué opina, pastor? Pues bien, este tema es muy importante para todo ser humano, y la verdad quisiéramos entrar en tu corazón por medio de la palabra para que esta semilla no caiga en terreno pedregoso, porque como Jesús lo explica claramente, si esta semilla cae en terreno pedregoso, no va a tener suficiente raíz, va a estar casi encima a ras del suelo. Entonces no puede tener raíz. Viene el sol, seca la plantita porque no tiene raíz y muere. Entonces esto principalmente pasa con las personas que pues escuchan la palabra y al momento les gusta, se emocionan. Se emocionan. Y están en las actividades. Sí, y pastor, ¿en qué le ayudo? Y ahí están, pero de repente mira uno que se van apagando, que se van alejando, y como que ya no quieren continuar participando en la obra del Señor. Entonces, cuando viene la prueba, como dice Jesús, Jesús enseña muy bonito, cosas sencillas. Él siempre habló de la puerta: yo soy la luz, soy el pan de vida. Siempre habló de esa manera Jesús. Entonces, lo que Dios quiere
es que nosotros sigamos adelante. Van a venir pruebas, van a venir luchas, problemas, persecución, quizás no literalmente o físicamente, pero puedes escuchar que alguien te diga, sabes que alguien habló de ti, y a veces eso desanima. Claro. A veces eso desanima y la persona se va apartando de los caminos de Dios porque cayó en pedregal. Porque si hubiera estado en tierra fértil, venga lo que venga, continuaría en los caminos del Señor. Por eso es necesario continuar, por eso es necesario perseverar, porque de eso se trata la vida cristiana, una perseverancia. Invitamos a todos aquellos que no habían escuchado la palabra de Dios, que abra las puertas de su corazón, como dice el Espíritu Santo, como dice Jesús ahí en Apocalipsis 3:20, que Él toca la puerta y Él desea que los seres humanos abran su corazón, la puerta de su corazón, y Él entra, transforma, Él da nueva vida, como dice el programa, impartiendo vida. Yo cuando escucho esta parábola del sembrador, me miro a mí mismo, porque yo tengo que decir y ser sincero contigo, tengo que decirte que no es fácil. Aún para nosotros hemos pasado por momentos de incertidumbre, de luchas, de desánimo, momentos donde pensamos que no vamos a poder lograr salir adelante. Y cuando leemos la Escritura, cuando miramos esas palabras de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no desmayes, yo estoy junto a ti, yo soy Jehová tu Dios que te prospera y que te sostiene con tu mano derecha, sigue adelante. Y uno vuelve a retomar ese deseo de decir, Padre, a pesar de la aflicción, de los peligros, de la persecución, yo por tu gracia me tomo de tu mano. Y eso es precisamente hablar de un oyente irresponsable que no hace raíces. Cuando vamos a un río, a la tierra de algunas personas que viven en ríos, y vemos esos árboles frondosos con raíces profundas que buscan el agua, o cuando vamos a un cenote y vemos a un árbol que creció en la superficie, pero que las raíces llegaron 15, 20, 30 metros buscando el agua, nos damos cuenta que esa es la intención que Dios tiene. Cuando uno decide creer en Cristo, no debe quedarse ahí nada más, no debe estar solamente viendo la emoción, viendo la situación de solamente seguir actividades. Tiene que profundizar en la Escritura, tiene que meterse a la palabra, tiene que meterse a la oración, tiene que meterse a la meditación de la Escritura, porque si no lo hace, tiene un peligro, que cuando vengan los conflictos y vengan las luchas, es que entonces tendrá la oportunidad de poner en práctica todo lo que ha oído. Y si ha sido responsable, prevalecerá. Si ha sido irresponsable, caerá. Volvemos en unos instantes. Coctelería y Antojitos José y María les ofrece gran variedad en mariscos. Venga y consienta su paladar. Contamos con ceviches, cócteles y también antojitos regionales. Visítanos, estamos ubicados en el centro de la ciudad, Avenida Javier Rojo Gómez. Laboramos de miércoles a lunes, con horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Papelería y novedades Géminis. Contamos con un amplio surtido de ropa para damas, caballeros, niños y niñas, así como una gran variedad de artículos para bebé. Además, bolsas para damas, zapatos, perfumes y relojes. En papelería, servicio de copiado, internet, impresiones y accesorios electrónicos. Detalles para todo tipo de ocasión. Bodas, 15 años, bautizos, dulces, globos y bolsas de regalo. Visítenos, recibirá la mejor atención. Estamos ubicados en la calle 1 de Mayo, centro de Cantunilquín, Quintana Roo, a un costado del bar Mi Oficina. Papelería y novedades Géminis.
¿Qué tal? Ya estamos de regreso en tu programa Impartiendo Vida. Estamos hablando acerca del discipulado, el proceso de crecimiento y que todo inicia con la disposición de la persona que oye la palabra de Dios, de creerla y seguirla. Hablando acerca de la tercera aspecto, el tercer aspecto de la enseñanza, estamos hablando de los terrenos donde el sembrador salió a poner la semilla. Y dice Jesús, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Esta parte Jesús la interpreta de la siguiente manera. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La voy a leer de nuevo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En el segmento anterior vimos el conflicto de fuera, las luchas, las persecuciones, las presiones que tiene una persona que decide caminar por Jesús. Hay innumerables presiones. Presiones de la familia, que muchas veces confunden la conversión o el acercarse a Dios con un cambio de religión y nos dicen muchas veces, has traicionado tu religión, te has cambiado de religión, has abandonado los principios que la familia... No estamos hablando de un cambio de religión, estamos hablando de una decisión de creer y seguir lo que la palabra dice. Para eso no es necesario cambio de religión. Hay gente que permanece en su religión y nunca cambia, ¿verdad? Pero estamos hablando de un cambio de vida, impartiendo vida. Son conflictos de fuera. La tercera parte de esta parábola, cuando Jesús dice que oye la palabra, pero el engaño de las riquezas, tiene que ver más que nada con conflictos internos. Con que nuestro corazón no esté ubicado en lo que tiene valor en la vida. La palabra de Dios dice que más valiosa es la palabra que cualquier otra cosa. La palabra de Dios nos dice que las palabras de sabiduría de este libro son como oro precioso, más que cualquier otra vanidad de este mundo. Y la gente puede ser deslumbrada por las cuestiones materiales. Estamos en una época llena de materialismo, lleno de oportunidades de ofrecer salidas fáciles a la gente. Por eso en Impartiendo Vida no queremos ofrecer ninguna salida fácil. No queremos decirte ven a Jesús y te hará rico. No queremos decir ven a Jesús y Él tiene la obligación de prosperarte económicamente. Eso va en contra de lo que dice la Escritura. Por eso mucha gente no crece, porque se afana aún dentro de la fe cristiana en buscar esas cosas que no permiten que la palabra germine y los haga unos discípulos maduros y fuertes. El engaño de las riquezas, Pastor Henry. Qué interesante es considerar que las riquezas pueden ser para bien o para mal. Y yo quiero decirle a los que nos miran, a los que nos oyen, muchos piensan que Dios no quiere que su pueblo tenga riquezas. Pero la Biblia nos da ejemplos de hombres que en un pasado sirvieron a Dios y fueron ricos. Extremadamente ricos. Y uno de ellos, por mencionar a uno nada más como ejemplo, fue Abraham. Uno de los patriarcas que fue, si lo comparamos con las riquezas actuales, creo que fue un multimillonario. De manera que las riquezas no están peleadas con Dios, ni tampoco Dios no quisiera que su pueblo prospere, no, al contrario, dice la palabra del Señor, mío es el oro y la plata, claro. De Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. Pero yo creo que aquí Lucas
está diciendo realmente que el problema de esta gente o de este creyente o de este tipo de tierra es que se preocupa más por la riqueza. Claro. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas. Y añade, y los placeres de la vida, por eso no llevan fruto. Es muy importante considerar el texto que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas. En esa palabra todas están las riquezas. Claro. Está el prosperar, el salir adelante. Y yo creo que la persona que viene a Cristo hace bien en querer prosperar, hace bien en soñar, tener buenas cosas. Todos anhelan tener una buena casa, tener comodidades, y eso no es malo, no es pecado el querer tenerlo. De hecho, tenerlo tampoco es pecado. Así es. Nosotros como pastores hemos conocido y conocemos, e inclusive tenemos a gente dentro de nuestras congregaciones que están bendecidos. Gente que vive bien, gente que tiene comodidades y que aman a Dios y que sirven a Dios. Entonces, yo creo que aquí debemos de aprender a dirigir realmente nuestras motivaciones, nuestros anhelos, nuestros deseos. Porque el Señor nos los anticipa. El Señor nos dice, si tu anhelo es la riqueza antes que mí, entonces y ahí... Ese es el problema. Ese es el problema de mucha gente que están en la iglesia, que sirven al Señor, pero se preocupan más. Yo creo que la palabra afanarse es preocuparse excesivamente por las cosas. Así es. Cuando el Señor dice en su palabra, yo te voy a dar todo, sírveme y yo te voy a suplir todas tus necesidades. Pero yo creo que ese es el problema, afanarse, preocuparse. Y a veces gente que tiene y que no se conforma y quisiera tener más, y ese es el problema que cometen en querer amontonar riqueza. Yo creo que dice la palabra del Señor, ¿de qué le sirviere al hombre que amontonara riquezas, que granjeare al mundo, que obtuviere fama, si al final perdiere su alma? Entonces realmente esto es de vida o muerte. Esto es una situación de vida o muerte. El Señor es claro y Él te dice, si tú te afanas más en las riquezas, como bien decías, estamos viviendo en una actualidad en donde un materialismo el desbordado. materialismo impera realmente en toda la sociedad. Y permíteme comentar, claro, por ejemplo, ahí en San Cosme, en donde estamos, yo tengo el privilegio de estar ya por 12 años, de estar ahí también haciendo unidad contigo también. Realmente San Cosme es un pueblo bendecido. San Cosme es un pueblo que está yendo al progreso, a la prosperidad. Pero quiero decirles a los que no conocen San Cosme que hay un factor que está influyendo en la prosperidad de San Cosme, en que San Cosme es un pueblo que está buscando al Señor, que está sirviendo al Señor. Por eso Dios los está bendiciendo. Y estamos nosotros ahí, pues diciéndole a la gente que las riquezas deben de ser bien recibidas, pero no debemos de cambiar las riquezas por el servicio a Dios. De hecho, yo le he dicho a los hermanos, en el momento que nosotros dejemos de servir al Señor, en ese momento vamos a venir a pobreza. De manera que es muy importante esto. Yo recuerdo una anécdota, escuchando a algún pastor por allá, que se acercó una persona y le dijo, pastor, ore por mí, por favor, porque tengo necesidad, quiero salir adelante en la vida y tengo esa necesidad de que usted ore por mí. Yo quiero crecer, quiero prosperar, quiero tener a Dios en primer lugar en mi vida para salir adelante. Y el pastor oró por él y le dijo, claro que sí, Señor, bendice a este hombre, a este hermano, prospéralo, su corazón es íntegro, te sirve, te ama. Pero pasaron el tiempo y fue prosperado. Y pasó el tiempo y esa persona dejó de llegar, dejó de asistir, dejó de servir. Y un día el pastor, yendo a visitarlo, le dijo, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué hermano, por qué no te veo? Pastor, los negocios, ¿verdad? Nos toman nuestro tiempo, estamos afanados. Sí, hijo, pero oramos hace tiempo. Sí, pastor. Pastor, ore por mí.
para que yo vuelva a ese primer amor. Y el pastor bien sabiamente le dijo: Padre, te pido en el nombre de Jesús que le quites todas las riquezas a este hombre para que vuelva a su primer amor. Y él reaccionó y dijo: no ore así de esa manera. Entendió que de quien proceden las riquezas es de nuestro Dios. Pero las riquezas no deben tomar un lugar o el trono de nuestro corazón. Volvemos en unos instantes. Línea Blanca y Muebles Canton King tiene para usted un extenso surtido en muebles y línea blanca para su hogar, con los mejores precios y la mejor calidad. Visítanos en la calle Javier Rojo Gómez en Lázaro Cárdenas, de lunes a sábado con horarios de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde y de 5 de la tarde a 9:30 de la noche. Domingos de 9 de la mañana a 2:30 de la tarde. ¿Buscas un modelo especial para vestir? No lo pienses más. Novedades de México tiene para ti ropa hecha directo de fábrica para damas, caballeros, niños y niñas. Novedades de México llega para quedarse en Cantun Ilquín y por ello te ofrece un gran surtido de faldas, pantalones, sport, camisas, bermudas, vestidos, ropa interior para dama y caballero. Además, una gran variedad de gorras y cosméticos a precios económicos. Visita Novedades de México en calle Lázaro Cárdenas, número 427, frente al parque principal de Cantun Ilquín, Quintana Roo, en horario de lunes a sábado de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche. Domingos de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. Estamos hablando de esta última analogía, este último ejemplo que Jesús tomó describiendo el corazón del hombre. Parte cayó en buena tierra y dio fruto, germinó, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y Jesús la describe o la explica de esta manera: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Qué interesante, me encanta cómo Jesús termina: el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Sabes algo increíble en la vida de una persona? Que Dios puede llevarla a niveles inimaginables. No solamente de poder a poner en la vida de un hombre paz, tranquilidad, sino prosperidad material, pero no invirtiendo las motivaciones. Yo veo en la Biblia a un Abraham, a un Moisés, a un Job, a un Salomón, a un David, que fueron hombres tremendamente prósperos, pero que tenían una particularidad, como David decía: oh Jehová, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y presentarse delante de Jehová es presentarse delante de la Escritura para nosotros hoy en día y considerar qué cosas Dios tiene para nuestra vida. Dios quiere que la semilla que hoy estás escuchando caiga en una buena tierra. ¿Cómo es tu corazón? ¿Has desechado lo que estás escuchando hoy? ¿Estás luchando con conflictos y presiones de fuera que no permiten que la semilla germine? ¿Tienes conflictos internos de motivaciones equivocadas hacia las cosas materiales? ¿O tu corazón es como esa tierra negra donde podemos sembrar con tanto nutriente y ver cómo salen los frutos, las plantas, los árboles? ¿Cómo es tu corazón? La buena semilla en buen terreno, pastor. Amén. Esta semilla es algo hermoso, maravilloso, porque cae en buena tierra. Desafortunadamente hemos hablado de esos otros tres tipos de
semilla, la que cayó junto al camino, la que cayó en pedregales, la que cayó en espinos, y pues no fructificó la semilla, se ahogó, se murió. Pero ahora ha llegado el momento de hablar de esta buena semilla, la cual cae en buena tierra. Hablaba unos instantes usted, Pastor Manuel, acerca de estos hombres valientes en las cosas de Dios. Este llamado David, el rey David, este hombre que nos ponemos a analizar, no le hacía falta nada. Este hombre tenía riquezas sin fin, tesoros, tenía ejércitos a su mando, tenía todo el pueblo de Israel gobernando, reinando, y sin embargo, él tenía en primer lugar a Dios. Él tenía en primer lugar a Dios. Él siempre buscaba esa presencia del Espíritu Santo. Siempre estaba en el templo orando, siempre estaba participando en las cosas de Dios. Entonces vemos que la semilla que cae en buena tierra se trata cuando la palabra de Dios cae en un corazón recto, en un corazón humilde, receptivo, en la cual tiene en primer lugar a Dios. Lo que ha sucedido con el ser humano, lo hemos visto aún en las iglesias, es que ellos primero buscan la añadidura, pero la palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios, y lo demás viene por añadidura. Y pues hemos visto desafortunadamente que las personas buscan primero las riquezas, primero la añadidura, y de último dejan a Dios. Y eso es algo que a Dios no le agrada, porque Él tiene que estar en primer lugar. Él es el dueño del oro y la plata, como decía el pastor Henry, y si Él ve la buena disposición, la sinceridad del corazón, Él va a proveer, porque pues Él es el dueño de todo. Entonces, los que caen en un corazón recto y bueno, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, como dice allá la palabra de Dios en Mateo 13:8, dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Eso quiere decir que dio buen fruto porque está haciendo la voluntad de Dios, y Dios prospera a esas personas. Yo soy un ejemplo también que hace algunos años, pues yo estaba muy, como lo puedo, económicamente, estaba yo en un nivel muy bajo, pero ahora Dios también, pues Él también me ha bendecido, claro. No me quejo, Él me bendice, y pues le damos gracias a Dios. Él bendice al dador alegre, como dice, porque damos nuestro corazón a Él nos bendice también. Cuando vemos esto, pastor, y escuchando testimonios como el de usted, no estamos hablando de falsas promesas, pero hablamos de un corazón correctamente enfocado. Yo creo que todos los que hemos permitido que el Señor nos transforme, entendemos el contentamiento, entendemos esa bendición de caminar con la provisión de Dios, pero no olvidándonos de que Él es de dónde viene la fuente de provisión, que es Dios. Cuando escuchamos estos 4 tipos de creyente, oímos acerca del oyente simple, el que nada más escucha pero no discierne la palabra. El oyente irresponsable, el que oye pero no hace raíces profundas. El creyente dividido en su interior, conflictos de cuestiones materiales. Pero este último aspecto del oyente es un oyente entendido. Por eso Jesús usa las 2 palabras resumiendo toda la parábola de la siguiente manera: el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Yo creo que es responsabilidad de todos nosotros en esta mañana que oímos la palabra de Dios, que tu corazón tiene que ser examinado por ti mismo. Yo no puedo ir hasta tu hogar, no puedo entrar en tu corazón. Solamente Dios sabe qué tipo de motivación tienes cada vez que escuchas la palabra, para cambiar, para dejarte transformar, para experimentar una vida en Jesús, o simple y sencillamente
considerar la Escritura como algo más en la vida que desechar. Yo creo que es muy importante que tú definas tu corazón en esta tarde. Para terminar, queremos decirte que nosotros como Alianza de Pastores de Lázaro Cárdenas estamos tratando de llegar a cada hogar por las redes sociales, por el canal, y creemos que es una bendición porque cada vez que vamos a comunidades lejanas donde no hay internet, donde no llega esta señal de televisión, alguien se nos acerca y nos dice, les estamos mirando. No sabemos de qué manera ha llegado la señal de televisión, solamente que estamos entendiendo que Dios ha sido bueno. Por eso, no nos dejes de escuchar, no dejes de escuchar la palabra de Dios. Impartiendo Vida está diseñado para ti. Queremos enviar saludos y este tiempo es para agradecer en primer lugar a los directivos de este canal que nos dan un espacio para poder llegar al corazón de miles de personas. De verdad, bendecimos a los dueños de este canal, a los asociados de este canal 18, que nos permiten llegar hasta el hogar que tiene esa necesidad. Saludos, pastor. Sí, quiero saludar a todos los que nos han estado mirando en el trayecto de este programa. Yo sé que muchos de ustedes han estado mirando y escuchando atentamente lo que hemos dicho, y creo que al final habrás tomado una buena decisión. Así que te saludo, te envío un abrazo muy cordial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y deseo que seas bendecido y que seas prosperado en este día. Dios les bendiga. Pastor Ageo. Pues bien, te seguimos invitando que seas parte de esa buena tierra en la cual cae la semilla, la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos, a los pueblos, las ciudades donde nos están mirando. Sabemos que esto es algo agradable a Dios y pues también le mando saludos a la iglesia Aposento Alto, al ministerio Rompiendo Cadenas, Hermana Candy, nuestra líder del movimiento, y a todos los que nos alcanzan a ver y a escuchar en la televisión y en el Face, pues Dios me los bendiga. Yo quiero enviar unos saludos, pero más que nada un aviso. El día 19 al 23 de septiembre, en esa semana, vamos a tener la visita de más de 20 médicos de la comunidad coreano-americana que se unirán a otros médicos especialistas aquí, mexicanos, para hacer una gran caravana médica de la salud gratuita. Vamos a tener especialistas, vamos a tener atención dental, oftalmológica, optometrista, los que necesiten lentes. Vamos a tener especialistas en ultrasonido, laboratorios, análisis clínicos. Vamos a tener pediatras, ginecólogos. Ponte en contacto con nosotros. Mira, estamos ahí en San Cosme. El pastor nos ha dicho de la bendición que está haciendo llegar a nuestra población, y tenemos una clínica hermosa que Dios nos ha dado, que estamos trabajando ahí con la comunidad, y vamos a tener toda esta oportunidad de ser atendidos. Van a estar siendo programadas las comunidades en ciertos días. El día 19 llegan unas 5 comunidades, otro día otras 8, y así hasta cubrir todas las comunidades del municipio de Lázaro Cárdenas o más allá. Está en contacto con nosotros, pero también a través del canal 18 te vamos a hacer llegar toda la información. Repito, del 19 de septiembre al 23 tendremos una oportunidad. Estamos tratando de atender entre 1,000 a 1,500 personas que van a ser bendecidas por nuestros hermanos que llegan. Gracias por sintonizarnos. Este es tu programa Impartiendo Vida. Dios les bendiga.